Para mí es un honor presentar en este momento al catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica con más de 31 años de experiencia y haber dado todos sus dones por el país, al doctor Sergio Reuben Soto. Él tiene una maestría en Economía y Estudios de Población de la Universidad Autónoma de México. Don Sergio me comentaba en el chat que mucho usted ya lo ha comentado también, don Mauricio, de la situación que tenemos, porque si hay algo que puedo decir también, no solo como coordinadora de la Secretaría de Educación, sino como profesional en microbiología a cargo de un grupo de microbiólogos, es que todos estamos muy asustados y desmotivados, pero creo que este es el momento donde ustedes como profesionales nos pueden orientar. Don Sergio tiene toda la experiencia y él mismo nos puede contestar a varias preguntas, como inclusive la desilusión que tuvimos muchos al ver la poca gente y lo pobre que fue la marcha del sábado, en donde esperábamos a muchas personas y realmente esa voz fue muy débil. La voz que cantó, que usted menciona, la voz del sábado fue muy débil. Don Sergio, el escenario es suyo. Para mí es un honor contar con la presencia de una persona de las calidades como la suya. Adelante, don Sergio. Creo que me parece que ese es un tema que es importante aclarar. Muchas veces no se tiene claro la importancia de cómo las decisiones que se toman, digamos, a escala global nos afectan desde comenzaron a tener efectos importantes, digamos, en la transformación del país desde los ajustes estructurales, que ustedes, me imagino que ustedes habrán oído mencionar y algunos los habrán vivido en el proceso de discusión en el país. Esto fue por los años 80, con la crisis de los años, con la crisis de la deuda internacional que se presentó en los años 80 y que afectó seriamente a todos nuestros países porque en un abrir y cerrar de ojos se levantaron las tasas de interés de los préstamos que teníamos contratados con los organismos internacionales y con lo que se creó una situación de urgencia, de escasez, de una situación crítica en la economía, que, bueno, el presidente Carazo sufrió y no quiso aceptar algunas de las condiciones que el Fondo Monetario Internacional le impusieron, lo cual generó una crisis económica sumamente importante en Costa Rica. Y fue con el gobierno Monge cuando se aceptaron los primeros términos de los ajustes estructurales, que era un procedimiento que ahora venimos a entenderlo. Bueno, algunos ya lo habíamos señalado en ese momento. Era un procedimiento que se comenzó a utilizar desde los organismos financieros internacionales para ir creando un conjunto de condiciones que fueran estructurando una economía internacional que tuviera determinadas características, ¿no? Y eran características que fundamentalmente imponían o se quería que tuvieran los capitales internacionales una libertad de circulación a nivel global, y no solo de inversión, sino de recuperación de los excedentes, obviamente, ¿no? Se querían crear una serie de condiciones institucionales, legales, internacionales que permitieran esa libertad de circulación de los capitales y a la vez permitieran, desde luego, la recuperación de sus rendimientos, de sus ganancias. Este es un proyecto que se comenzó a formular por los años 80 ante una crisis el proyecto, digamos, de desarrollo o de crecimiento económico anterior, que es el que surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, que lo conocemos como el Estado social, con orientación socialdemócrata, y que vale la pena mencionarlo. Costa Rica se adelantó ya en los años 40 con la propuesta justamente de las garantías sociales y de la Caja Costarricense del Seguro Social, justamente, ¿no? La caja, de alguna manera, que se propuso en los años 40, encajó dentro del proyecto
socialdemócrata de que se instauró digamos, la Constitución del 48, que es la Constitución de la Segunda República, se crea una sociedad relativamente transformada, o se inicia la transformación de una sociedad que era una sociedad rezagada, prácticamente monocultivista, ¿verdad? O bicultivista, porque era la producción de banano y la producción de café las principales producciones, y lo demás eran sencillamente pues, productores artesanales y pequeños productores campesinos que abastecían el mercado interno. Pero con el desarrollo de la Constitución de la Segunda República, llamémoslo así, ¿verdad? La transformación que se da con la Constitución del 48, se crea un Estado, como ya lo mencionaba Mauricio, un Estado, llamémoslo social, solidario, que tenía características muy específicas, ¿verdad? Que era un Estado con una institucionalidad variada, con relativa independencia, para crear un Estado no vinculado exclusivamente al Poder Ejecutivo, sino un Estado moderno, amplio, con una institucionalidad muy fuerte que evitara los vaivenes de las elecciones presidenciales. Y ese Estado es el que domina los 30, 35, 40 años, desde 1940 hasta 1980, 75, 80, cuando entra en crisis precisamente, incluso en los mismos países centrales, entra en crisis este modelo socialdemócrata por distintas razones que no voy a analizar aquí, pero que la entrada en crisis de este modelo de social solidario tiene que ver, desde luego, con una necesidad de expansión global del capitalismo. El capital necesita romper los marcos de las fronteras nacionales y abrirse para poder invertir a escala global. Y ese es un rompimiento que implica también romper con el Estado socialdemócrata que se había generado. Y ahí es donde comienzan a aparecer mecanismos para ir transformando las economías y los estados que se habían estructurado en el marco de ese otro modelo. Este modelo, que ahora conocemos como modelo neoliberal, es un modelo que pretende crear digamos, una estructura de producción y de estructura económica global. O sea, pretende que las relaciones capitalistas puedan ser capaces de organizar la economía a escala global. Ese es en buena medida digamos, el objetivo general, el objetivo central de este modelo neoliberal. Pues bien, ese modelo neoliberal es el que ha venido a transformar ese proyecto con ese objetivo de una globalización de las relaciones económicas, de las relaciones capitalistas, es el que ha venido a transformar el Estado social solidario que teníamos. Y yo creo que ese es un punto importante que tenemos que entender. Pero hay otro punto, una vez aclarado esto, hay otro punto necesario que tenemos que entender, por lo menos creo que es uno de los análisis que he venido haciendo, y que tiene que ver con que habría que responder la pregunta si esas relaciones capitalistas, como hoy las conocemos, van a ser capaces efectivamente de crear un sistema económico global, o de constituirse en un sistema económico global, de manera que efectivamente sea un nuevo sistema
que satisfaga a todos los pueblos, o por lo menos a la gran mayoría de los pueblos, ¿no? Y ahí es donde se están haciendo análisis ahora muy recientemente por parte de los economistas, donde están descubriendo que las relaciones capitalistas, como las conocemos, no van a ser capaces, no son capaces de de crear una globalización, por decir así, de la economía mundial. O sea, la estructura que puede constituirse alrededor de la estructura económica, productiva, comercial, que puede constituirse alrededor de las relaciones capitalistas, y ahora voy a tratar de explicar a qué me refiero cuando hablo de relaciones capitalistas. Esas relaciones no van a ser capaces de crear un sistema económico global eficaz y eficiente como para poder satisfacer las necesidades que hoy día se le están planteando a la humanidad. Y no solo es un tema de recursos finitos, no solo es un tema ecológico, ¿verdad? Sino que hay un tema de eficacia en la producción misma, de eficiencia en la producción misma y de capacidad de satisfacer las necesidades de todo el resto de la población. Esta es una crítica que se está haciendo recientemente entre los economistas, o se está discutiendo justamente este tema, ¿verdad? De si son capaces o no. Y hay unas tesis muy fuertes, ¿verdad?, que están concluyendo de que no son capaces de relacionar y que se necesitan nuevos modelos de organización productiva para poder llegar a crear una economía, una estructura de producción global. Cuando hablo de relaciones capitalistas, me refiero fundamentalmente a una racionalidad capitalista, una lógica de producción. Hoy día, la lógica de producción se rige por la acumulación de capital, por la generación de ganancias. Ese es, digamos, el eje central de las relaciones capitalistas. O sea, todo el mundo actúa en términos productivos en función de obtener ganancias. Y esa es digamos, la lógica, la racionalidad que conduce el desarrollo y el crecimiento de la economía, de la producción, de las producciones bajo el sistema capitalista. Pero resulta que cuando esto se analiza en términos macroeconómicos, nos hemos llegado a dar cuenta que el proceso de acumulación capital a través de la maximización de las ganancias, a lo que está conduciendo es a una concentración del capital y a una concentración de la riqueza. Y esa concentración del capital nos remite inmediatamente a una pérdida de la competencia, a una reducción sustantiva de la competencia. Y como el sistema capitalista se rige por un sistema de precios que se formula, se construye justamente en mercados competitivos, cuando estos mercados competitivos pierden justamente esa condición de competitividad, dejan de ser eficientes, dejan de ser eficaces. Y eso significa que se comienzan a producir cosas que no se necesitan, o cosas que necesitan solo algunos. Y comienza a crearse una estructura productiva ineficiente, ineficaz. No solo porque comienza a distribuir mal digamos, los ingresos o el ingreso nacional, sino porque hay un desequilibrio en la producción. Hay un desequilibrio en la producción y en la demanda. Hay mucha gente que demanda una cosa que no se produce, porque los que tienen derecho a demandar no es tanto
el número de personas, sino el número de gente que tenga dinero para comprar. Entonces, entre más gente tenga, menos gente tenga más dinero para comprar, la estructura productiva responde a las necesidades de ese grupo pequeño y no a las necesidades del grupo más amplio. Entonces, este procedimiento de ineficiencia, de ineficacia, es el que, digamos, esta situación de ineficiencia y eficacia es la que se está discutiendo y que está generando pues una reacción de imaginar, de crear, de elaborar nuevas propuestas de desarrollo económico, de crecimiento económico. Propuestas que tienen que ver en algún caso con una reducción del consumo suntuario, que no se sabe, digamos, cómo se puede llegar a eso. Habrá que hay que plantearse las soluciones para una reducción del consumo suntuario. Propuestas que tienen que ver con una, también en algunos casos, hay una propuesta que se habla del crecimiento cero, ¿verdad? Que no, la humanidad no puede seguir creciendo al ritmo que lo está haciendo o debe parar de crecer en esas condiciones. O modificaciones precisamente en la regulación estatal o democrática de la acumulación de capital, de la regulación de las tasas de ganancia, que también es otro tema de cómo se puede llegar a hacer eso. Pero todas de alguna manera tienen que ver con mecanismos de regulación, de regulación de las prerrogativas que hasta ahora ha tenido el capital como mecanismo totalmente libre para generar sus ganancias. Y desde luego tiene que ver con el papel que va a desempeñar los trabajadores, los asalariados, en este proceso de recuperación ¿cómo se llama? De las remuneraciones que le corresponden como producto de su trabajo. Esto es básicamente, digamos, lo que está en discusión en este momento. Creo que de alguna manera viene a completar lo que ya se ha planteado, o sea, de la situación que estamos viviendo. En el caso costarricense, nuestro propiamente dicho, yo creo que los mecanismos a los que tenemos que echar mano es, desde luego, a través de un procedimiento claramente democrático, porque esa es nuestra idiosincrasia, sería la de crear un ordenamiento legal con la formulación de nuevas leyes que empiecen a plantearse el tema de la regulación de la acumulación de capital privada. O sea, y en ese sentido es muy importante el papel que vaya a desempeñar, desde luego, la clase trabajadora, ¿verdad? Pero es muy importante también el papel que pueda desempeñar en este momento la institucionalidad pública, porque la institucionalidad pública es un mecanismo que se creó justamente, como habíamos dicho, en los años 40, para impulsar un desarrollo solidario, un desarrollo social, de manera que esa institucionalidad pública remozada, reformulada, reordenada, puede desempeñar un papel fundamental en este mecanismo de regulación de la acumulación de capital. Creo que eso sería como el panorama que yo podría presentar y más bien abrir el periodo de preguntas como para aclarar algunos de los puntos que pueden haber quedado oscuros. Y de nuevo, reiterarle el agradecimiento a Helen como coordinadora de la parte de formación del CIPROSIMECA y a todos los que han participado en esta actividad, que andan por alrededor de 175 a 200 personas.
Me parece muy importante que un sindicato como este, y en primer lugar, es importante señalar que este, si no me, es un sindicato de profesionales médicos, y eso me suena muy bien porque usaron la palabra sindicato y no asociación, sino sindicato, que es el esquema típico de la organización de los trabajadores. Yo no soy experto sindicalista, he militado siempre en partidos de izquierda en el país, y de alguna manera en ese sentido me ha dado algunas luces o algunas ideas sobre cómo se puede reaccionar ante esta situación. En primer lugar, yo creo que, permítame tal vez aclarar algunos términos, digamos, tradicionales, en que tienen que ver con la reacción obrera, el trabajo de los trabajadores, digamos, las luchas de los trabajadores. Yo, en primer lugar, creo que no es conveniente hablar de huelgas en este momento. No es conveniente hablar de huelgas. Si por huelgas vamos a entender la paralización de la caja. Eso eso no puede ser. Eso, en primer lugar, se necesita, desde luego, el apoyo de todos los sindicatos, y eso es un primer trabajo que habría que hacer. Y eso es un trabajo que, como decía Mauricio, hay que hacer. O sea, hay que llegar a un acuerdo, un acuerdo completo entre todos los sindicatos de la caja. Pero yo creo que de lo que sí se puede hablar es de paros, O sea, paros de 1, 2, 3 horas, bien organizados en un determinado sector, donde la gente le explique a los que se quedaron sin atención en ese momento la razón del paro. Hay que crear el apoyo de los asegurados. Eso es fundamental, el apoyo de los asegurados. Entonces, si se para un sector, se para un EVAIS, 2 horas, 3 horas, se habla, se explica, se mandan correos a todos los usuarios y se les explica por qué se está en un paro. Eso creo yo que va a tener un efecto muy importante. Y eso no solo lo va a hacer un EVAIS, lo va a hacer otro, lo va a hacer otro por allá, otro por acá. Se va a publicar, se va a decir, la gente y todos los usuarios van a estar al tanto de por qué se está parando. Yo creo que ese sería, sugiero, un procedimiento. Ustedes como sindicalistas, digamos, serán los que puedan evaluar la capacidad que se tenga para hacer eso en la caja, pero me parece que es un mecanismo que puede funcionar. Se ha creado una situación particular con el desarrollo de las relaciones del capitalismo, que han sido exitosísimas. De eso a mí no me cabe la menor duda. El desarrollo del capitalismo ha sido exitoso, excelente, y ha creado condiciones favorabilísimas, no solo de desarrollo tecnológico, sino incluso de mejoras en las condiciones de muchos grupos sociales. El problema que se nos presenta ahora es si realmente es capaz de continuar en ese proceso, o si ha llegado de alguna manera a una situación en la que está limitado, o si podemos crear condiciones desde el Estado que favorezcan el desarrollo del capitalismo, pero en condiciones distintas ya, no como hoy las tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que yo no estoy hablando necesariamente en una revolución socialista, sino yo creo necesario una transformación de las condiciones actuales que creó precisamente el neoliberalismo, para darle quizás incluso eventualmente hasta una nueva vida a las relaciones capitalistas. Pero yo tengo mis dudas, en todo caso no voy a discutir ese tema. Lo que pasa es que esa situación que estamos viviendo ha generado lo que yo he llamado como una racionalidad capitalista en el comportamiento social.
y no solo económico. No solo son las empresas y los empresarios los que funcionan con una racionalidad capitalista, sino que hoy estamos funcionando todo el mundo con una racionalidad capitalista, en nuestras relaciones, incluso personales. En muchas de nuestras relaciones personales estamos determinando nuestras decisiones en función de si gano más o gano menos. Y esa es una racionalidad capitalista. Y esa racionalidad es la que está de alguna manera dominando el comportamiento social en este momento. Luchar contra eso es muy difícil, pero hay que tomar conciencia de eso. Por eso incluso las decisiones de la Sala Cuarta, de la Sala Constitucional, son tan ambiguas, porque ellos viven de una racionalidad que no, al final la Constitución del 48 no puede aceptar. Y entonces se inventan esas resoluciones totalmente, ¿cómo fue que las llamó Mauricio? Psicópatas, ¿verdad? Donde al final no se sabe muy bien. ¿Por qué? Porque hay y yo creo que los magistrados, obviamente, de la Sala Cuarta están padeciendo de esa dominación, ¿verdad? De esta racionalidad capitalista. Yo creo que efectivamente, en primer lugar, es importante tener claro que estamos ante una situación política compleja, donde parecen estarse enfrentando dos sectores de las élites dominantes, ¿no? Y eso significa que hay, por parte de un grupo que ha venido sustentando el poder por muchos años, no solo el poder dentro del Estado, sino el poder mediático, el poder soft power, como lo dicen en inglés, se está enfrentando a otro grupo, y eso significa que el presidente Chávez y su grupo está enfrentando una reacción muy fuerte en el campo mediático también. De manera que no es lo mismo cuando había prácticamente una condición de solidez, digamos, en ese grupo hegemónico, a lo que se está presentando ahora. Y eso está ciertamente, presenta una gran debilidad para el grupo que en este momento está en el poder, a pesar de que se supone que tiene un gran apoyo popular. Se supone, digo, porque hemos visto que ha habido un cierto deterioro, quizás no el que uno hubiera esperado, en la popularidad del presidente, pero creo que la continuidad de esa contradicción entre los dos grupos va a seguir debilitándolo. Ahora, dentro de la actividad propiamente de los trabajadores de la caja, yo creo que ustedes no se han dado cuenta que tienen en sus manos a una población enorme. Y es esa población justamente la que ustedes pueden precisar trabajar, ¿no? Por eso sugería la estrategia de paros, pero de paros informados, paros informativos, ¿verdad? De la situación. Y en ese sentido es importante que todos estén bien formados, todos los funcionarios estén bien informados de la situación, que compartan objetivos y proyectos del sindicato o de los sindicatos, y que realicen estas actividades informativas, que pueden ser paros de media hora, 1 hora, 2 horas, y con trabajo con la población afectada. Yo creo que las marchas o las manifestaciones callejeras están sumamente limitadas en este momento. No sé, no quiero opinar, porque opinar, digamos, en este momento, porque los dirigentes sindicales, yo no quiero interferir con la estrategia sindical que se ha fijado el sindicato, el CIPRO-SIMECA, pero creo que las marchas están limitadas en su eficacia. Y eso sucedió desde el gobierno de Carlos Alvarado, que
se presentaron 2 extraordinarias manifestaciones organizadas por la ANEP y los sindicatos del sector público. Como nunca había visto yo una manifestación en San José, que sencillamente dejó que pasara, que la gente se olvidara. Los medios en ese momento no contribuyeron con un despliegue efectivo del tamaño de la manifestación, porque era otro gobierno, no se estaba manifestando precisamente esa contradicción que hoy día existe, y entonces no funcionó. Y después vino los cierres de carreteras de las poblaciones rurales, que fueron garroteadas, literalmente garroteadas por el gobierno de Carlos Alvarado, y que los redujeron a la mínima expresión, también con la contribución de los grandes medios de comunicación. Entonces, no sé hasta dónde, y después, bueno, viene la ley que prohíbe de alguna manera las huelgas, o que limita seriamente la capacidad de los sindicatos para llamar a huelga, y entonces todo esto se suma para debilitar las reacciones sindicales. Por eso creo yo que es necesario diseñar una nueva estrategia, y fundamentalmente informar. Eso es a la población con la que ustedes están tratando. Yo creo que el sindicato, además, y todos los sindicatos de la Caja tienen muy buenos recursos, y esos recursos pueden ser utilizados también en el campo de la comunicación hoy día. Los medios de comunicación digitales nos han abierto unas posibilidades extraordinarias, así como también pues, ofrecen lo mismo para otros sectores, también para el sector popular y para el sector de los trabajadores. Yo he visto programas y programas, digamos, de propaganda propiamente dicha, por parte de sindicatos muy bien hechos, que están perfectamente llegando a la población. Lo que pasa es que, claro, en el medio del caos digital que hoy existe, pues el efecto no es tan importante como el que podría ser el que el médico le diga: mire señora, usted sabe que nosotros estamos en estas condiciones, ¿verdad? Hablando con la paciente, entonces yo creo que por ahí pienso yo que sería el mecanismo. Y luego, desde luego, lo que ya planteó Mauricio, que es la convención colectiva. Muchas gracias.